8:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Nelson Baldión, experto petrolero. Lo invitamos para analizar el presente y el futuro del campo Sacha. Mucho se ha especulado. Partamos de una premisa: estamos en un proceso electoral en donde hemos visto tantas mentiras circular, como por ejemplo, ya se regaló el campo Sacha, decían los interesados, los que buscan llegar al poder y lograr impunidad, y ya se regaló el campo Sacha, cuando aquí hay procesos. Ya se lo hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fracasó con PDVSA, y ahora el gobierno resolvió entregar a un consorcio. Sin embargo, el presidente fue claro y reiterativo que si no pagaban el adelanto de $1.500 millones, si no ponían hasta las 9 de la noche de este martes, simplemente quedaba en nada. Y antes de darle la palabra al ingeniero Nelson Baldión, quisiera resumir lo que esta mañana en Ecuavisa declarara la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Por favor. El comunicado del presidente lo dijo todo. Acuérdense que era hasta ayer a las 9 de la noche, con lo cual pues no hay nada más que hablar. O sea, sencillamente el plazo se les venció. Entonces, se acaba el contrato con Sinopetrol, es decir, es que nunca tuvimos contrato. Pues. Pero las conversaciones quedan en nada, en cero. Claro, lo que se hizo está en la ley de hidrocarburos y en el reglamento de hidrocarburos. Después del COL hubo la adjudicación, que es una manera de decirle: te estoy adjudicando y lo que tenemos que ir a trabajar en contrato y tienen que pagar la prima. Como hubo el comunicado, no habría nada que decir más, porque el comunicado era hasta ayer 9 de la noche, 9:01, no hubo el tema de la prima. Bueno, ingeniero Nelson Baldión, muy buen día. Si dice la ministra no hay nada más que hablar, esto quedó en nada, simplemente la adjudicación del campo Sacha. Miguel, muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente se le escuchó a la señora ministra. Hay una contradicción bastante grave, porque ella misma está diciendo que no hubo contrato. Entonces, ¿cómo una empresa o un consorcio o una estatal pueden comenzar los procesos internos para recopilar esos $1.500 millones y poder transferirles al Estado si no hubo un contrato? Ahora, claro, si me permite, ingeniero Baldión, lo que se ha dicho desde el gobierno, hubo un compromiso, y para formalizar el contrato, según la versión oficial, había que poner en adelanto los $1.500 millones. Pero, Miguel, usted no creo que dé dinero sin tener un contrato firmado. Básicamente el back que tienen justamente de Goldman Sachs para entregar el dinero, se necesitan los contratos firmados. Ahora, entiendo que los consorcios Sinopec, y Petrolia, que es Sinopetrol, pues básicamente hicieron los esfuerzos necesarios para que a través de esa asignación que se le dio a través del máximo organismo, que es el COL, de 30 días, pues tratar de conseguir el dinero. Pero básicamente el tiempo es imposible. Uno que ha estado en estas negociaciones petroleras, ellos tienen que pedir autorizaciones a casas matrices para que justamente se den los desembolsos con un contrato firmado. Y repito, yo creo que en este punto, como están las cosas y ante las declaraciones de la ministra, al tener una asignación el 28 de febrero, donde el COL, donde está el representante del presidente, se estipula que hay 30 días justamente para la entrega del dinero, del dinero de los $1.500 millones y la firma del contrato, pues creo que se tendrán que apegar a esta cláusula. Recordemos que esto, ya con el comunicado de ayer en la noche de la Embajada de China, el gobierno de China, pues apela a la seguridad jurídica del Ecuador, y eso significa que esto ya entra en un proceso de estados donde se tendrá que respetar lo negociado en las actas de un organismo colegiado donde estuvieron los ministros y aprobaron. Y recordemos que esto es casi inapelable. Tienen que cambiar nuevamente todo para poder cambiar esta adjudicación. Entonces, creo que en este punto lo que hizo el presidente, y él sabrá por qué, fue un simple anuncio, pero todo lo que está escrito en actas, lo negociado, pues al 28 de febrero, pues algo que te da 30 días para justamente determinar la adjudicación de un campo y la adjudicación de un dinero
que tiene que ser previamente un contrato firmado para entregar el dinero, y eso es lo que pasó también justamente en los años pasados, por ejemplo en el campo Auca. Como usted dice, ingeniero Nelson Valdión, si no se ha firmado contrato, no habría responsabilidades. Fue un pacto sin contrato. Por tanto, China, ¿cómo podría reclamar si no hay un contrato efectivo? Mire, más que eso, simplemente hay un acta firmada en el COL. Es un tema donde se llegó a un compromiso, donde ya las partes estaban de acuerdo en todos los términos, y básicamente, ¿qué tiene que ver en esto China? Pues recordemos que dentro del principio de la conversación hubo el tema de que muchos han dicho que ha sido a dedo, ha sido regalado, ha sido privatizado. Pues esto simplemente lo único que demuestra es que hubo un convenio de estatal que está justamente estipulado en la reforma de la Ley de Hidrocarburos del 2010, que permite la asignación directa del Estado a Estado. Entonces eso justamente permite reafirmar que esto era un compromiso serio, donde las estatales estaban poniéndose de acuerdo para poder incrementar la producción de un campo petrolero que necesita inversión para la eficiencia. En ese punto yo creo que justamente China ha entrado y ha sido sumamente claro que no es que interviene en las negociaciones, pero sí está pidiendo el espíritu de una seguridad jurídica. Recordemos que es uno de los principales socios comerciales del Ecuador, se tiene un tratado comercial, se está buscando exportar más, y yo creo que dentro de la geopolítica, pues básicamente esto ha sido bien visto, porque también tiene socios canadienses, y también en esto participarán justamente los desembolsos bancos americanos, y la operación y los servicios petroleros estará dado por una empresa norteamericana. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que ver más allá de un simple anuncio, que realmente, repito, la estrategia del presidente sabrá por qué lo dijo, pero todo está dictado en las actas de justamente estos 30 días que se le ha dado a la empresa para poder desembolsar los $1.500 millones, que eso está justamente en un organismo colegiado de todos los ministros que se llama COL, y que permite justamente tener los términos de acuerdo, y donde está especificado los 30 días. Y repito, es un organismo que justamente se pusieron de acuerdo, y donde hubo un representante del presidente que tenía que haber dicho al presidente que en esos 30 días tenía que haber hecho justamente el desembolso, o decir tenemos que cambiar algo que no es retroactivo. Ingeniero Valdión, ahora en el tema de fondo, se ha cuestionado este tipo de concesión que hace el Ecuador. ¿Acaso no está amparado en la Constitución y la ley por un lado, y acaso en el pasado de manera con fracaso ocurrió ya hace 10 años aproximadamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana la concesión con PDVSA y Petroamazonas entonces, y fue un fracaso, y ahora el estado del campo Sacha es casi un desastre? Mire, yo pienso que lo que se hizo hace 10 años básicamente fueron otros tiempos, donde recordemos que la necesidad de incrementar producción fue un objetivo estratégico, pero sobre todo el precio del barril del crudo estaba bastante alto. Entonces, si es que había mensajes políticos como ponerle a Río Napo, donde entró PDVSA justamente con asesoría técnica, pues no era una prioridad el incremento de producción. Pero los tiempos han cambiado, el precio del crudo cada día está bajando más. La perforación, a partir del mensaje del presidente Trump de perforar más y incrementar la producción, incluso ahorita en el CERAWeek que se está dando en Houston, pues las prioridades son cómo se va a incrementar la producción petrolera, cambian la perspectiva. Ante eso yo pienso que más se ha vuelto desastre por los fake news y por toda la mala desinformación que ha habido a través de redes sociales. Pero los términos contractuales son sumamente claros desde el punto de vista del análisis que se ha hecho en el análisis de equilibrio regional energético. El Ecuador saldría bastante aventajado, ya que ¿por qué estaría interesada una empresa de un consorcio chino-canadiense? Es porque realmente todos los países en este momento están buscando reservas petroleras en el mundo para poder abastecer el horizonte del 2030, que es un incremento de consumo de demanda mundial de crudo diario de casi 110 millones de barriles de petróleo. Entonces, en este momento resultó más un show político, y creo que me quiero referir justamente a un artículo de un catedrático de la Universidad San Francisco, que me llamó mucho la atención, que dice:
Estoy realmente harto de que toda la política en el Ecuador sea discutida en clave de estrategias digitales y comunicacionales. Es parte del fracaso total del sistema político ecuatoriano que yace justamente ahí. Todo se ha vuelto un show digital. Se hacen, por ejemplo, en la Asamblea Nacional se juzga a consorcios que la ley le pide que se constituya con $2,000 la constitución de una empresa como si no tuvieran los recursos necesarios. Una empresa como Sinopec es una empresa que tiene un revenue anual de $430 mil millones, 4.3 veces más que el PIB del Ecuador. Entonces yo creo que la seriedad en estar justamente informados en medios de comunicación creíbles hace que justamente se pongan estos puntos claros donde realmente no todo quede en un relato, sino dar datos firmes sobre cosas que convienen al Ecuador. En consecuencia, estas decisiones se enmarcan en el ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución del 2008 que fue aprobada en Montecristi precisamente por ese gobierno que gobernó 10 años. Mire, la Constitución siempre ha dicho que los activos son del Estado, pero nosotros nos regimos a la ley de hidrocarburos y la ley de hidrocarburos es sumamente clara, hecha justamente en la época de la Revolución Ciudadana. Los activos que están justamente delegados a empresas estatales pueden ser asignadas directamente sin un concurso, lo que les permite justamente incrementar producción, ya que es una tendencia mundial que las empresas estatales como Saudi Aramco o una misma Petronas o una Petrobras, una Ecopetrol, puedan con sus eficiencias ir a otros países a buscar reservas petroleras, a hacer dinero, a compartir producción y sobre todo tener lo que todos buscan, que es la independencia energética. Entonces, yo creo que sea un gobierno de izquierda o derecha, todos están enfocados justamente en buscar energía, porque sin energía un país no progresa. Mire, el Ecuador lo que perdió casi el 4% del PIB por los apagones, y si el Ecuador no se centra en el incremento de producción petrolera, sea de un gobierno del señor Noboa o un potencial gobierno de la señora Luisa González, pues básicamente el Ecuador va a perder. Y yo creo que esto va a terminar capitalizando mucho más la señora González, ya que ellos a través de este discurso hicieron que el presidente tome una decisión apurada, donde hizo un anuncio realmente de poder frenar, poner un límite, pero realmente yo pienso que ellos van a terminar negociando con el mismo consorcio y con el gobierno, ya que todos sabemos que se necesita ese dinero y se necesita el incremento de producción. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la importancia del petróleo es despolitizarla y básicamente hay que centrarse en el incremento de producción, porque el beneficio no tiene que ser para un partido político o un gobierno de turno, tiene que ser para la población. Los sectores más necesitados de la zona de Orellana y Sucumbíos, que han sufrido mucho, son los más contentos o eran los más contentos con que se dé esta inversión, ya que el incremento de producción petrolera les permite activar la economía justamente en estas zonas deprimidas que ahora están invadidas por la delincuencia, el narco y grupos guerrilleros, donde se están tomando muchos campos petroleros abandonados que justamente serán luego un caldo de cultivo para peores situaciones de las que se puedan dar en el país, ya que estas zonas son justamente las que se tienen que activar la economía porque son las más alejadas del Ecuador y donde justamente las empresas petroleras son las que más actividad económica les hacen generar en esa zona. Dadas las condiciones no solo legales, ingeniero Baldión, lo que ha hecho este gobierno, ¿pudiera haber hecho otro gobierno o el que venga a partir de mayo próximo? Mire, no necesariamente mayo próximo, o sea, ya yo pienso que en este momento la decisión de los dos está tomada, o sea, el artículo de hoy de Bloomberg, de hoy en la mañana, justamente que el gobierno de Ecuador ha fallado este momento en el incremento de producción es bastante contundente y eso está replicado en World Oil. Sí va a repercutir, yo pienso que todos van a saber y en este momento ante las circunstancias desde la muerte cruzada que todos han ofrecido muchas prebendas populistas para mantener el voto activo, hace que realmente ahora la pregunta sea de dónde va a tener ingresos. Y yo creo que el intento del presidente debe ser con mucha más prudencia, mucha más cautela, en base a los comunicados que han salido, revisar nuevamente, ver el plazo que le permita justamente ese ingreso, y creo que en eso el esfuerzo del ministro de
de Finanzas ha sido bastante fuerte y creo que hay que aplaudir que él ha estado buscando estos ingresos. Realmente hay que regirnos a las actas que se han firmado para que se pueda retomar justamente las conversaciones. Y repito, no es una defensa de una empresa, no solo de esto. Si esto no sale, va a quedar represado justamente el bloque 16, Pungarayacu, Ronda Suroriente, Amistad. ¿Qué inversionista va a ir al Ecuador o va a venir al Ecuador justamente cuando se firma un acta para 30 días y de la noche a la mañana le dicen consígame la plata sin contrato e invierta? Entonces eso pone mucho en juego justamente el prestigio de todo lo ofrecido del gobierno de Ecuador para atraer inversiones, que hubo un anuncio, por lo menos en el sector hidrocarburífero, de $40,000 millones. Eso está en juego. Entonces yo creo que hay que ser sumamente prudente, porque eso le permitiría justamente tener un ingreso para el país, pensando en el sentido de que se necesita urgentemente para educación, para resolver un problema enorme que se está viniendo con el tema de las inundaciones y sobre todo el tema de seguridad. Son recursos frescos, entonces se tiene que replantear. Y repito, la señora ministra es una gran abogada ambientalista, pero en el sector petrolero siempre hay procesos que seguir, y no es la única negociación. Desde Houston se ven negociaciones enormes todos los días de estado a estado. Tómese el ejemplo de lo que está pasando este momento entre Petrobras y la petrolera de India, o el mismo caso de Sinopec que está haciendo con Argelia, o el mismo caso de la misma Petronas que está haciendo con YPF en Argentina. No es de la noche a la mañana. Si bien es cierto, los contratos o estas negociaciones pueden cerrarse en una semana, las actas, pero los procesos de transferencia de dinero, porque recordemos que $1.500 millones no es un chupete de la esquina, son $1.500 millones que representan el 1.5% del PIB del Ecuador. Ingeniero Nelson Baldión, en el tema de fondo, este proceso de concesión, ¿cuánto afecta a la política, la politiquería? Y hoy el Ecuador inmerso en un proceso electoral, porque cualquier cosa que haga el gobierno de turno, llámese X, Y o Z, en campaña electoral, hay que denostar ese contrato, aun cuando, como usted ha señalado, eso va a oxigenar, va a entregar recursos. Simplemente hay que echar abajo eso, hay que echar abajo los votos, hay que echar abajo al rival de turno para cosechar votos y dañar el manejo del país. Sí. Yo creo que ha hecho mucho daño a la politiquería. Mire, solo el ejemplo de Perú. Perú tiene una presidenta que tiene el 4% de aceptación popular, pero el incremento de producción de ellos van a duplicar. Se han metido en la industria de la petroquímica que le traerá miles de millones de dólares. Entonces, yo creo que la responsabilidad y la conciencia de los políticos tiene que estar muy centrada en que por más que ellos reciban el sueldo mensual de $4,000 o 4.500 de asambleístas, hay gente que este momento no tiene que comer. Y eso realmente me encantaría que sea al revés, que la gente tenga para comer y el político no reciba sueldo sino trabajo. Ahí sí se sentiría realmente la realidad. Si es que el Ecuador no comienza a separar la parte económica, se verá reflejado en los efectos que ahora tenemos. De un país que tenía 550,000 barriles de producción petrolera, que eran ingresos para el Ecuador, ahora tiene usted un país que cada vez declina más, está en un 23%. Si no sale el tema de Sacha, la declinación para este año está calculada en 27%, debido a la salida del ITT, que tienen que salir 15,000 barriles más de ese campo, dejarse de producir 15,000 barriles más, y eso justamente se ve reflejado este momento en el nivel de desempleo que existe en el Ecuador. Recordemos que el petróleo impacta al 30% del PIB, que básicamente eso hace que justamente sea la columna vertebral de la dolarización, y por ende ven todos los cálculos justamente de las proformas presupuestarias, todos están preocupados de cuánto va a estar el precio del crudo y cuántos barriles se va a producir, que cada día es menor. Entonces, esa es la responsabilidad que debemos tener con un recurso que tenemos, es la mayor tercera reserva de Latinoamérica, pero que más allá de eso, que ha dado lo que le ha permitido el desarrollo al Ecuador en los últimos años y el sostén de la dolarización. Y creo que muchos se matan hablando de que se desdolarizará, no se desdolarizará con la política,
pero si es que no producimos petróleo, automáticamente, sea un gobierno de izquierda o derecha, se va a desdolarizar porque no están entrando los ingresos necesarios en divisa norteamericana al Ecuador para mantener la dolarización, y eso aumentará que justamente de la República, que en el Ecuador el dinero ilegal impacte casi 30,000 millones de dólares. Eso se me hace increíble, que sea mucho más grande que lo que está ingresando en temas petroleros. Recordemos que en países como México, hablando un poco de la izquierda, se ha tratado justamente de la economía formal, dinamizar a través de inversiones, reformar Pemex para que haya más inversión, para que las economías ilegales se minimicen y justamente no haya un reclutamiento mayor de personas que no tienen trabajo, jóvenes que realmente ahora están en escuelas de sicarios, que es un trabajo casi ya formalizado para ellos. ¿Para qué? Para que justamente la violencia y el tema de la economía informal sea mucho mayor. Esa es una estrategia que se está aplicando mucho en México, y creo que en ese punto el contexto básico ha sido la generación de energía, que es lo más necesario en el mundo. El Ecuador está casi creciendo a aproximadamente una demanda de un 5% anual de demanda de energía, y por ende eso es lo que necesita el Ecuador para poder tener las operaciones normales del día a día y sobre todo entrar en un mundo digitalizado cada vez más competitivo. Por ello la importancia, ingeniero Nelson Baldión, de manejar primero con responsabilidad, pensando en el país, en el ingreso de más recursos, y por otro dejando la politiquería que tanto daño le ha hecho, y peor, insisto, en medio de una campaña electoral. ¿Cómo pensar en el Ecuador y no pensar en los apetitos político-electorales? Mire, con una visión país, con un liderazgo sumamente fuerte y enfocado en lo que se quiere. El sector energético en Ecuador hemos tenido muchos cambios, casi 4 ministros. No se ha sabido cómo hacer estas licitaciones, poniendo gente que realmente sepa en estos cargos. Una cosa es dirigir una empresa privada, otra cosa es saber contratación y administración pública. Y eso nos ha pasado en los últimos 4 años, que eso ha debilitado mucho más justamente el tema de la derecha, que no ha podido ejecutar estos grandes contratos mineros y petroleros. Mire, por ejemplo, en el caso de la minería, no ha habido cómo sacar un catastro minero que permita legalizar las concesiones mineras a que vengan empresas internacionales con tecnología de vanguardia a hacer una explotación responsable. O, por ejemplo, en el tema justamente hablamos del tema específico del caso del ITT, dejarse de justamente de ver estos temas de noticias falsas, donde unas noticias que decían que iban a traer 1.500 millones de dólares en turismo para proteger el ITT, que se cierre el campo, terminaron cerrando el campo y no han venido esos 1.500 millones de dólares, y el país cada vez se queda sin ingresos, que hace que esté viviendo del aire y que realmente haga que ahora sí la gente esté realmente preocupada. Entonces ya no es ni siquiera un tema de un proceso electoral, es de un estancamiento de que el sistema dinámico del Ecuador no está funcionando. Y esto cada vez va a recrudecer más, ya que se necesitan decisiones políticas con una tecnocracia que permita justamente manejar, en mi caso, el sector energético, petrolero, energético y minero de una manera mucho más responsable para que el Ecuador tenga esos ingresos. Y eso solo depende del liderazgo político. Y repito, yo creo que este momento, con esta decisión, creo que los que más van a capitalizar es la parte contraria al presidente, ya que ellos saben que realmente ganaron la zona de Orellana y Sucumbíos. Ellos saben que había una política de explotación petrolera, ellos saben que si van a tener que hacer explotación petrolera, porque ningún gobierno, por lo menos en Latinoamérica, sea el de Guyana, sea el de Colombia, sea el de Argentina, sea el de Brasil, no ha visto con buenos ojos la explotación petrolera para poder tener ingresos para el desarrollo. Solo el Ecuador se ha quedado estancado en estos procesos, que hace que justamente la política quede con más relatos, con más noticias falsas, y haga que justamente el estancamiento económico haga que la población se sienta cada vez más
oprimida, más apretada, y eso termina en estos problemas sociales que el Ecuador está experimentando en este momento. Hola, ingeniero Nelson Valdeón, este ya no es un problema, digamos, es un problema que rebasa sea de derecha o de izquierda, porque aquí debiera haber pragmatismo y dejar a lo técnico que tomen sus decisiones políticas y de necesidades del Ecuador. Porque vea usted el panorama. Usted decía, le van a criticar al presidente por dejar sin efecto lo de Sacha. Lo están criticando por haber concretado lo de Sacha. Le dijeron en las fake news, está regalando el campo de Sacha. Ahora, si queda en nada, van a decir, ahora falló al incumplir la concesión de Sacha. Es decir, palo porque bogas, palo por lo que bogas, simplemente este juego de intereses politiqueros en el país por llegar al poder. Mire, efectivamente, ya empezaron las noticias, ya se apegan justamente a la declaratoria de seguridad jurídica de lo que está pidiendo el gobierno chino, que se respeten las reglas del juego. Palo porque sí, palo porque no, pero realmente si tuviéramos un presidente que se deje asesorar por la industria, que vea lo que está pasando en otras partes del planeta, en otros países, y he dado aquí solo 3 ejemplos de todos, hubiera sido una decisión que realmente le permita seguir un proceso que dé los ingresos necesarios no para un gobierno de turno, sino para el país, porque eso se traduce inmediatamente, eso no entra directamente ni al presupuesto, eso no es gasto, eso es realmente una inversión que va a necesitar el Ecuador para reparar carreteras, para el tema de salud. Entonces, realmente ahorita le van al presidente a decir, ¿por qué no lo hiciste? Porque aquí hay un trasfondo. El gobierno del señor Correa, él sí lo logró hacer, a pesar de la oposición, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo, él hizo el tema del campo ITT, es un ejemplo, o el mismo, la adjudicación del campo Auca, del campo Chuchufindi. Sin entender el trasfondo político, cualquier tema que haya ido atrás, pero ellos lo hicieron. Entonces la gente lo único que está buscando son obras y decisiones que se hagan. En este momento la zona de Orellana y Sucumbíos van a estar muy, muy tristes, y creo que eso será un voto castigo, porque ese dinero que ya estaba pensado justamente en contratar personal, en pasar personal de un bloque que ya no es de Petroecuador, realmente es del Ministerio de Energía, a mejores condiciones para que se les dé mejor equipo EPP de producción, el equipo de protección, que ya no lo tienen porque no tienen presupuesto ni para eso, no tienen ni vehículos de transporte, las facilidades están totalmente destruidas. Ya estaban contando con eso para mejorar las condiciones de trabajo, porque uno viviendo en una ciudad como Quito, tiene la comodidad del agua, la luz, la comida. Un campo petrolero en esas zonas, uno tiene que ser mucho más empático, como lo dijo el presidente hoy en la cadena, de que las situaciones de allá son difíciles, calores húmedos muy fuertes, condiciones de trabajo extremas. No es fácil un campo petrolero y se le tienen que dar las facilidades necesarias. Entonces, esto de tema político realmente hace que hable gente que nunca se ha puesto las botas. En mi caso personal, sí he estado en campo, he hecho responsabilidad social, he estado en taladros, he estado en selvas, he estado en desiertos, y eso me permite hablar con la credibilidad del caso, que un trabajador petrolero necesita condiciones óptimas para poder laborar de la mejor manera en situaciones sumamente difíciles. Y si es que esto no se ha dado, realmente esto va a generar un impacto y va justamente a permitir que la oposición diga por qué no lo hiciste, y sobre todo si un gobierno como el de China, que es un aliado estratégico para el Ecuador, está pidiendo reglas claras, pues realmente eso creo que le va a tener que hacer reflexionar al presidente para que tome una decisión mucho más apegada a las actas de negociación que le permita justamente un beneficio al Ecuador. Ahora, lo que está claro, ingeniero Valdeón, es que esto ya no, si queda en nada, no es que se va a archivar esto. Hay necesidad, por un lado, de recursos y por otro lado, de la concesión. Eso se va a hacer. Pero el momento político electoral es el que daña. Como decía, palo porque bogas, palo porque no bogas. Y claro, la oposición goza con eso. Primero, que estaba regalando el campo Sacha. Después, a ver, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no cumple? Esto le hace mucho daño, la politiquería le hace mucho daño precisamente al desarrollo de los pueblos, que finalmente cualquiera de los gobiernos tiene que hacer esto.
La diferencia será con el sesgo de izquierda si le entregan a PDVSA. Imagínese, esa compañía que producía 3 millones de barriles día, ahora está en 850,000 barriles, demuestra la ineficacia, más allá de contratar a un consorcio como era el otro planteamiento. Mire, yo pienso que es algo que se tiene que hacer y pienso que se tiene que hacer ahora. Las negociaciones van desde hace un año, desde hace 15 meses. El plan de inversión de producción, que bueno, era el inicial, era de 11.500 millones de dólares, hasta ahora no ha entrado. Ya le queda muy poco tiempo al presidente de la República para cumplir su promesa de elevar la producción a 550,000 barriles en su plan. Pero repito, por ejemplo, no sé si vuelva PDVSA. Recordemos que este momento incluso Colombia ha dejado de hacer negociaciones con Venezuela, ya que la posición del presidente Trump es absolutamente estricta. No se va a hacer negocio, vas a tener que salir Chevron. Es más, el día de hoy en la mañana Ecopetrol anunció que el gas ya no se va a comprar a PDVSA, se va a comprar a Qatar. Y recordemos que uno de los buenos clientes de Ecuador en el crudo ecuatoriano, de 150,000 barriles de crudo, se vende en Estados Unidos. Entonces, hasta un gobierno de izquierda va a tener que pensar de una manera. Entiendo que la candidata Luisa González se reunió con el señor embajador de Estados Unidos, y eso significa que se tienen que comenzar a priorizar justamente las necesidades geopolíticas y geoestratégicas del Ecuador. En el caso de este consorcio, la gran ventaja y de lo que teníamos entendido por la exposición que se nos hizo en Houston es que no tenía problemas geopolíticos. Primero, porque es un consorcio de Sinopec chino, que es una empresa global, es una multinacional estatal global. Está involucrado también Canadá, con capital canadiense, pero sobre todo las empresas de servicio para poder llegar al precretácico, que era la esperanza de todos los petroleros. Llegar al precretácico es tener un crudo liviano de mucho mayor producción, era Baker Hughes de Estados Unidos. Entonces todos estaban de acuerdo en que era una buena opción, porque el Ecuador volvía al mapa petrolero, equilibraba la balanza energética y sobre todo cumplía una promesa que hizo el presidente de Ecuador, que era que el Ecuador iba a proveer los 250,000 barriles que iba a dejar de producir Venezuela para abastecer a la reserva estratégica de Estados Unidos, donde el secretario Chris Wright en este momento está en una licitación de 20,000 millones de dólares, solicitando 20,000 millones de dólares al Congreso americano para comprar crudo en todo el planeta para sus reservas estratégicas. Entonces, sí, si viene un nuevo gobierno, hablando en el caso de, si se daría el caso de la señora Luisa González, pienso que hasta retomaría las conversaciones con el consorcio Sinopetrol, porque tienen una prima muy alta. Por lo que conozco, por ejemplo, ADNOC y Saudi vieron muy alta la prima de 1.500 millones de dólares, el derecho de llave de poder explotar y desarrollar ese campo era bastante alta, por eso abandonaron las negociaciones y entra una Sinopec que necesita también reservas petroleras, tiene mucha creencia en llegar al precretácico y por ende dio una prima mucho más elevada, también tratando de mantener una buena alianza con un país amigo, recién que se ha firmado un tratado comercial como es China, y por eso se dio esta concesión de aumentar la prima a 1.500 millones de dólares, la prima de entrada por uso del campo, que permita justamente a ellos hacer un buen negocio con Ecuador. ¿Usted cree, ingeniero Baldión, que en ese escenario se dio relaciones con Estados Unidos, en el escenario que usted dice de la candidata a la Revolución Ciudadana, después de que Estados Unidos ha sido duro, por ejemplo, al impedir que puedan ingresar a su país al expresidente que está prófugo de la justicia, o la admiración que tiene la propia candidata de la Revolución Ciudadana al modelo de la dictadura de Venezuela? ¿Cree usted que puede haber buenas relaciones con Estados Unidos en ese sentido? Mire, repito, el tema de Maduro es que no sé si va 30 años en el poder y han sido fricciones mucho más graves. 25 años, la Revolución Bolivariana. Años. El tema del Tren de Aragua, el tema de la migración venezolana son temas mucho más álgidos de los que ha tenido Ecuador. Entonces, no sé si la relación sea buena, eso se verá con el tiempo, dependerá de las decisiones que tome,
pero de alguna manera pienso que el Ecuador no tiene la misma posición que Venezuela. Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo, son otro tipo de intereses. En este punto está metido Guyana, que ahorita es uno de los mayores abastecedores de crudo para Estados Unidos. Ecuador es muy marginal, pero en dado caso yo pienso que algo que sí le va a tener que hacer tener relaciones a Ecuador con Estados Unidos de una manera diplomática y de una manera cordial es justamente la dolarización, porque es algo que el 99.9% de las personas respalda y que sobre todo el Bretton Woods, que es el sistema donde el petrodólar está sustentado a través de dólares y ni siquiera los árabes se han podido salir de este sistema, hace que el Ecuador tenga que tener este tipo de relación. Entonces, pero hay países como Zimbabue que se salieron y ha sido un desastre. Y no olvidemos que al admirar a Venezuela se han pronunciado en el pasado por los ecuadólares, por desdolarizar, pero hay públicamente eso. Cierto es que la gran mayoría de ecuatorianos defiende la dolarización, pero ha habido pronunciamientos de ese sector que ¿no asusta eso, ingeniero Valdión? Sí, mire, por ejemplo, el Ecuador en este momento, ¿por qué un consorcio como Sinopetrol ingresa justamente? Es porque hay una estabilidad justamente con el dólar. Los contratos son mucho más estables en el sentido de que no tiene la fluctuación cambiaria que, por ejemplo, podemos tener un contrato en Perú y Colombia. De hecho, asusta, pero asusta más que no haya seguridad jurídica, porque si en el contrato está que todo va a estar dolarizado, pues simplemente se tiene que hacer respetar el contrato. Pero eso será la decisión de un gobierno que, imagínese el indicador, ustedes de Houston, ingeniero Valdión, entró a la segunda vuelta la candidata de Revolución Ciudadana y se disparó el riesgo país. A diferencia de lo que usted bien decía, en Perú, pues está enjuiciado este momento, ya en proceso Pedro Castillo, expresidente preso, 6 expresidentes, 4 de ellos han ido a la cárcel, pero hay una sólida institucionalidad, aquí no. Aquí incluso con el dólar de por medio hay anuncios que generan por lo menos preocupación en el país. Mire, por ejemplo, en el caso de Argentina, también el riesgo país ayudó mucho a la bajada por el tema de vaca muerta, del incremento de producción. Si bien es cierto, hay estos temores de las ideologías políticas, pero también ellos miden la capacidad de ejecución de los proyectos que realmente son colaterales para el pago de los créditos. Recordemos que el riesgo país solo es su score, su ranking, justamente para saber si es sujeto de crédito y se le pueden prestar dinero. Este momento el Ecuador no ha demostrado también proyectos que le permitan justamente incrementar. Yo apostaría que si el presidente diera este plazo, se permitiera el ingreso del dinero, se supiera que son 100,000 barriles, el riesgo país va a bajar y le va a favorecer justamente al presidente Noboa. Entonces, eso es un caso muy específico en el caso de Argentina. Si asustan, los inversionistas están a la espera, pero realmente todo depende de la fortaleza de un gobierno que le permita justamente tomar decisiones y sobre todo sostener la palabra que se escribe justamente en los convenios suscritos para inversión internacional. Repito, si este contrato no llega a salir, realmente van a quedar trabados muchos otros proyectos más, el bloque 16, Pungarayacu, Amistad, que son tan necesarios para la reactivación nacional y de muchas provincias del país. Entonces estoy totalmente de acuerdo que la ideología política ha hecho mucho daño. En Perú no se depende justamente de eso y eso ha hecho que tenga 10,000 millones de dólares de inversión. Justamente Bloomberg en línea el día de ayer sacó el ranking de los países más atractivos para invertir y Ecuador está entre los 3 últimos comparados con no quiero decir el nombre del último país porque no recuerdo, lo puse en X, pero el Ecuador no es atractivo justamente por la alta carga política que existe para justamente poder poner a la persona de turno que quiera asumir el poder, pero en decremento de eso afecta mucho la economía del país, donde los empresarios y sobre todo la gente está muy estresada, llegando incluso a problemas mentales porque no sabe a través de la incertidumbre qué va a comer el día a día, porque hay gente que del día a día es lo que está comiendo o está buscando trabajo. Claro, ese es un problema lo grave es que no solo es el problema económico. Claro, el sesgo político y los fantasmas que se ciernen en el Ecuador de ir a un modelo como el de Venezuela, porque admiran
ingeniero Valdión, ese sector admira a la dictadura de Venezuela y ese modelo no es para el país. Por ello hay que defender la institucionalidad, hay que defender la democracia en nuestro país. Ingeniero Nelson Valdión, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. A ustedes muchas gracias por la conversación, un feliz día para toda la audiencia, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Vamos a cerrar la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y a los miles de seguidores, buenos días, felicidades este miércoles. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Con 112 votos a favor, el